¿A quién tenemos aquí? Huntrix. Hola. Hola, tengo llaves para 3 casas. La dorada es mía. No tan rápido. Primero cierra los ojos. Listo. Bien, ahora elige una. Yo primero. Yo quiero... esta. Ahora es turno de Rumi. No estoy mirando. Mi tesoro. Zoe recibe la última llave. Las chicas están felices con sus elecciones. Bueno, excepto Zoe. ¿Qué? ¿Cartón? Lo siento, mala suerte. Como sea. Al menos la abriré primero. Aquí vamos. Vamos, ábrete. ¡Tarán! ¡Wow! Es enorme por dentro. Comida. La quiero, la quiero. Espera, no comas eso. Necesito los fideos para manualidades. Ups, mano equivocada. Corta. Usémoslos para una idea genial. Divídelos a la mitad. ¡Listo! Ahora pon pegamento para cartón. ¡Perfecto! Tenemos baldosas. Y para las paredes, marcadores. Aquí entra la creatividad. ¡Guau! ¡Qué tierno! Ahora toma cartón corrugado y escribe Zoe. ¡Genial! Recórtalo con un solo corte. Ahora cinta doble cara. Pega 4 tiras y quita la película. ¿Qué es eso? Arbustos de papel picado. Peguémoslos a la pared. Ahora Zoe tiene una pared esponjosa. Pinta el piso de fideos con acrílico. ¡Guau! ¡Se ve increíble! La pared es tan suave. Y ese es mi nombre. Zoe. Pero aún falta más. Agreguemos una cama. Hasta una casa de cartón puede verse con estilo. Una planta la vuelve acogedora. Mi cuarto es perfecto. Incluso hay un piso comestible. ¿Qué estarán haciendo las chicas? Rumi obtuvo la casa dorada. ¡Guau! ¡Qué casa tan linda! ¿Y se verá aún mejor? ¿Ves mis herramientas? ¡Guau! Una pistola de silicón. Me encanta usarla. Pon pegamento en las paredes. Esto irá cubierto con tela suave y textura. ¡Increíble! Podemos poner lo mismo aquí. ¡Claro! Sujétalo. Corta justo aquí. Yo ayudo. ¿Y la tercera pared? ¿Oro real? ¡Guau! Usa un pincel, así es más fácil. Así nada más. Tengo manos de oro como el Lalilu. Pondré un poco de pegamento. Coloca papel dorado. Pedazo por pedazo. Un corazón, ¡qué tierno! Ahora hagamos el piso. El foamy con brillo es perfecto. Un póster de Huntrix en la pared. Ahora un sillón. ¡Excelente! Agreguemos cojines. Parece que a Rumi le gusta. ¡Uy! ¡Lo adoro! Solo falta una mesa y un florero. Huele muy bien. Los toques finales. Ositos dorados y flecos brillantes. Veamos cómo va mi amiga. ¡Hola! Mira, yo estoy bañada en oro, ¿y tú? Y yo estoy cubierta de pompones. Pero lo hice todo yo sola. ¡Adiós! Estoy tan cansada. Eres muy lista e independiente. Yo me encargo de los muebles. Veamos. Un sillón de lana. Una rosa de peluche. Un candelabro de pompones. Una guirnalda suave. Y montones de cojines.
El toque final, una ventana 3D. ¡Guau! Ni siquiera lo imaginé. Podría quedarme aquí para siempre, pero creo que necesito cortinas. Tienes razón, las haré ahora mismo. Necesito muchos mini pompones. Ensértalos en un hilo y fíjalos en un aro. Forma 8 piezas. Envuelve una pajilla con limpiapipas. Cuelga las tiras de pompones, una por una. La cortina suave está lista. Ponla encima de la ventana. La decoraré con un arco iris. Un kit de maquillaje. Lalilu, ¿aquí estás? ¡Vamos rápido! ¡Guau! ¿Por qué la prisa? Necesito ayuda ahora. Saqué mis vestidos, pero no tengo dónde ponerlos. Tranquila, una caja de M&M's salvará el día. ¡Uy! Come un bocadillo mientras hago el closet. Corta la pared frontal de la caja. Ahora tenemos 2 puertas. No, este color no sirve. Vamos con morado. Pinta el interior. Un lápiz en el tubo para colgar. Corta lo que sobra. Haz ganchos con clips. Dobla las puntas y gíralos juntos. ¡Listo! Soy Ben. Y bien, ya está. Ya puedes colgar tus atuendos. Ponlos en los ganchos. Todos los vestidos están ordenados. Quiero cambiar mi look. No, ese no. Lalilu, necesito un espejo. Colguemos cartón espejo en la puerta. ¿Mono o vestido? Definitivamente el vestido. ¡Oh, me veo hermosa! La moda de cartón me queda perfecta. ¡Bravo! Esto es para ti. Gracias. ¡Qué huele tan mal! Mira, olió algo extraño. Lalilu, quiero oler a flores. Yo me encargo. Tengo la idea perfecta. Oh, no, pero esta bañera no combina con el cuarto. Tienes razón. Arreglémosla. Forra la base con peluche rosa. Asegura con silicón caliente. Decora los bordes con pompones de varios tamaños. Se ve genial. Llénala con espuma hecha de relleno. Une 2 bolas de foamy. Una grande y una pequeña. Forma un cuerpo con tijeras. Pinta los ojos con acrílico y agrega un pico amarillo. Es un patito. Para ti, mira. ¡Guau! Ahora sí es perfecta. No te preocupes, el agua está calientita. Se siente increíble relajarse en la espuma. Lavemos el cabello de Mira. Y el del patito. Ahora solo relájate. Gracias, Lalilu. Todo limpia. Hora de maquillarme. Aquí está mi bolsa. Un poco de sombra en los párpados. ¡Listo! Ya estoy muy bonita. Me encantan las páginas para colorear. Tengo una idea. Corta la punta de un lápiz. Pega una cuenta brillante. Luego la cubro con silicón caliente alrededor. Tengo un broche y una malla dorada. Córtala dándole forma y únelas. ¡Boom! Un filtro de sonido. Fija el micrófono en un soporte y decora a juego. Enrolla la barra con cinta de diamantes. El toque final, un moñito. El micrófono para Rumi está listo. Oye, ¿dónde está el escenario? ¿Dónde lo pongo? Lo armaremos ahora. Rumi empezó a mover todo. Una nueva decoración del cuarto. Perfecto, ahora tenemos la esquina como escenario.
Cuelga una guitarra en la pared. ¿Y mis discos favoritos? Tengo toda una colección. Una bola disco brillante. Ahora Rumi puede ensayar en casa. Probando. 1, 2. ¿Funciona? Ups. Toma. Gracias. Su voz regresó con toda su fuerza. Hora de dar un concierto. Soy rápido. ¿Tienes una bocina? No, pero tengo una idea. Lalilu, ¿me ayudas? Claro. Dobla un pedazo de cartón formando medio cilindro y pégalo. Presione contra la base. Luego marca el borde. Ya tengo 2 partes laterales. Pégalas a ambas. Corta la base de un vaso de papel. La pego al frente. Dibuja una bocina con un marcador. La segunda también está lista. La bocina de cartón más genial. Gracias, Lalilu. Rumi está lista. Genial, justo lo que necesitamos. Probémosla. ¡Guau! ¡Qué sonido! ¡Fiesta! ¿Están cantando sin mí? Mira, saltó para unirse a sus amigas. ¡Yay, Huntrix! Chicas, necesitamos un escenario más grande. ¡Guau! ¿Qué es esto? Piezas para el fondo del escenario. Distribuye las partes doradas y esponjosas. Fíjalas a un círculo de foamy. Aquí tengo peluche, oro, pero me falta cartón. Ya sé. Dibuja la forma de la pieza y recórtala con tijeras. ¡Listo! Ponla en el espacio vacío. Ahora armemos la parte de abajo. Esta bolsa servirá. Recorta estrellas y decora el fondo. Cada sección tiene su propio estilo. Y para la parte de cartón, la dibujo a mano. Hora de tomar mis lápices. ¡Guau! ¡Quedó muy lindo! Ahora usa tijeras. Pega los recortes. Agrega las bocinas. Todo listo para el concierto de Huntrix. Un escenario completo para Rumi, Zoe y Mira. Espera, ¿qué pasa aquí? ¿Y eso qué se supone que es? ¿Qué pasó? Ya tengo mi propia bocina. Ya vuelvo. ¿A dónde va? Ni idea. Ahí está, mucho mejor. Las chicas están listas para rockear. Huntrix reunió una multitud de fans. Cantaremos para ustedes, ¿verdad, chicas? ¡Claro! Por supuesto. Zoe, te amamos. Vengan a ver mi cuarto. Las fans vinieron de visita. ¡Guau! Un piso de fideos. ¡Guau! Esa tele es enorme. También llegaron los fans de Rumi. Ahora el tour del cuarto de Mira. ¡Oh, ese sillón! Me dormiría ahí para siempre. ¡Ni lo digas! Y así de increíbles quedaron las casas de las Huntrix.